Estructurando Ideas, el podcast que da forma a los conceptos que construyen el futuro. Muy buenas tardes, estimados colegas. Continuando con nuestros podcasts de Estructurando Ideas, el día de hoy tenemos al ingeniero Luis Pereira Cantos, quien es jefe de la unidad técnica de la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo. Agradecerle, ingeniero, por su presencia y por dedicar un poco de su tiempo a este podcast. Muchísimas gracias, ingeniero Yasmani. La verdad, muy agradecido, ¿no?, por el tema de haberme llamado para justamente conversar con ustedes con el tema del podcast, ¿no? Y felicitarlos por el tema de la gestión de ustedes como colegio. La verdad son cosas bien innovadoras que ahora se están mostrando, digamos, como este tipo de actividades, como este tipo de podcast, para que la población y los colegas, ¿no?, puedan más o menos entender ciertos aspectos, ¿no?, en los temas especialistas que ustedes están convocando cada vez. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, entrando en lo que es ya el tema del podcast, la primera consulta es: ¿cuál es el rol principal de la Oficina Técnica Nacional en la gestión de los ríos Pilcomayo y Bermejo? Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación de la oficina para que más o menos se entienda, y voy a pasar al tema del rol, digamos. La Oficina Técnica es una oficina que data de hace más o menos del año 1989, ya, donde se forma una primera comisión ya técnica entre la Argentina y Bolivia para tratar ciertos temas transfronterizos, ¿no? De ahí viene algunos otros tratados que se trabaja con el 1995 y 1997, que son el primer tratado que se tiene en Orán, ¿no?, y el 97 el tratado de Formosa, ¿no?, para la Comisión Internacional. El tratado de Orán es el tratado básico donde se va formando la oficina técnica, donde la idea de la oficina es que pueda trabajar en temas transfronterizos para lo que viene a ser energía hidroeléctrica, ¿no?, y el tema de justamente regulación de aguas, ¿no? El tratado original de 1995 lo firma el presidente Jaime Paz con el presidente Carlos Saúl Menem, donde se tenían que hacer 5 represas, mega represas, en la cuenca del Bermejo, ¿no?, por la topografía y las características de recarga, por supuesto en Bolivia, ¿no?, donde la Argentina iba a financiar estas represas. Lastimosamente no se ha podido llegar, digamos, a concretar este tema, ¿no?, por temas, en esa época yo era bastante chico, ¿no?, pero por lo que sabía, ¿no?, tenemos algunos temas ambientales, ¿no?, y oposiciones locales, pero ese ha sido un gran avance para el país, ¿no?, sobre todo en esta época donde vamos a necesitar mucha energía, ¿no? Esa es, digamos, una de las puntos, y la otra es la Comisión Trinacional, la cual formamos, ¿no?, donde está Bolivia, Paraguay y Argentina, ¿no? Una comisión también formada en 1997 con bastantes características, pero una de las características básicas, ¿no?, es el control y monitoreo de lo que viene a ser aguas, sedimentos, ¿no?, y dimitir en el tema técnico lo que viene a ser algún tipo de problema que se puede ir presentando en el camino, ¿no? Entonces, nosotros como oficina técnica somos el brazo operativo de lo que viene a ser la Cancillería. La oficina, que es el director, se ha venido a delegar la segunda delegación técnica de esta oficina, ¿no? Nosotros tenemos nuestros pares, ¿no? El primer delegado en Bolivia es el viceministro de Relaciones Exteriores, ¿sí?, y el segundo delegado es el director de la oficina. En la Argentina, por ejemplo, es un embajador de Cancillería y es el secretario ahora subsecretario de Recursos Hídricos de la Argentina, ¿no? Y en el Paraguay tiene una comisión nacional para lo que viene a ser el Pilcomayo en su segunda delegación, y el tema de Cancillería la primera delegación. Y para el Bermejo, para justamente lo que es también nuestro parque, es la Coreve, viene a ser lo que es también la Cancillería, y lo que viene a ser la Coreve, que viene a ser una oficina técnica muy parecida a la OTN, ¿ya?, pero que viene funcionando de la misma data, sino que la diferencia es que ellos cuentan con un mayor presupuesto, digamos, ¿no?, y realizan obra pública, a diferencia de nosotros, que no tenemos esa competencia y solo realizamos algunos estudios. Gracias, ingeniero. Bueno, ¿por qué se ha creado esta oficina? ¿Por qué estos 2 ríos son estratégicos para nuestro país? Mire, esto es ya un piense, digamos, dado hace muchos años, como yo les decía, más o menos del 95 y el 97, viendo y avisorando ya gente, digamos, que
ya no se encuentra lastimosamente, falleció hace mucho tiempo, avisorando futuros, digamos, de las cuales íbamos a requerir el tema del agua y el tema de la energía, ¿no? Entonces, la idea de estas oficinas en su momento ha sido justamente generar las megas represas que están tanto en discusión hasta la fecha, ¿no? Con el tema de Carrizal, ¿no? Las Pavas, Cambarí, dependiendo del tipo de cuenca, ¿no? La idea de cuidar el recurso hídrico ha sido de los países, ¿no? En el derecho internacional hay un tratado de 1997, ¿ya?, donde se genera que todo río internacional tiene que trabajar en 3 principios fundamentales: lo que es equidad, lo que tiene que ser regularidad y lo que tiene que ser el tema de aspectos comunes dentro. Entonces, pensados en estos puntos, la idea ha sido justamente trabajar y mantener el recurso hídrico para las futuras generaciones, ¿no? Que lastimosamente no son aprovechados hasta la fecha de la manera óptima como deberían ser aprovechados, ¿no? Sobre todo para el país, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales desafíos técnicos que enfrenta la oficina a la que usted encabeza como jefe de la unidad técnica? Los principales desafíos que tenemos nosotros como oficina es que es un poco incomprendida la oficina en lo que refiere al tema de las competenciales que tiene, ¿sí? Es una oficina que, más que generar obra, es una oficina que genera gestión para lo que viene a ser obras. ¿Qué me refiero con esto? Claro ejemplo que hemos tenido ha sido el tema del primer proyecto GEF que ha habido en el mundo, que ha sido el GEF del Bermejo, el primer inicial del Bermejo. Ese proyecto es el que ha dado líneas básicas para los proyectos que deberían haberse realizado en la cuenca. El GEF es un organismo internacional que viene por parte de los países donantes de Naciones Unidas, donde donan ciertos montos de dinero y estos montos de dinero se concursa. En base al concurso que se realiza, se busca, digamos, qué tipo de trabajo se tiene que realizar en Cuenca, ¿no? Sobre todo en el tema de los recursos hídricos, medio ambiente, ¿no? Y ahora en la fecha el tema de aguas subterráneas, ¿no? Entonces, como oficina nosotros, al faltarnos mucho presupuesto, digamos, no tener mucho presupuesto, nosotros no podemos realizar mucha obra de acción, digamos, ¿no? Lo que se conoce comúnmente como el corte de cinta, digamos. Lo que nosotros trabajamos es en el tema de gestión, digamos, y análisis. Esa gestión y ese análisis es el que a veces no somos muy escuchados dentro de la sociedad, digamos, ¿no? Porque son temas bastante técnicos que tienen que ser dirigidos y entendidos a veces por técnicos. La traducción es lo que nos está faltando y la falta presupuestaria que tenemos dentro de la misma. Ahora, volviendo a lo que es la Comisión Trinacional y el COREBE, ¿nos puede explicar un poco más en qué consiste estas comisiones? Por supuesto. Voy a comenzar con la Comisión Trinacional, para que no nos vayamos confundiendo. Cuando forman el acuerdo Formosa en el 97, dan justamente 3 delegaciones, ¿no? La paraguaya, la argentina y la boliviana. Estas comisiones, justamente como yo te explicaba, el tema que tienen, cada uno tiene un delegado, pero forman un órgano técnico entre las 3, ¿ya? Que se llama la Dirección Ejecutiva. Esta Dirección Ejecutiva es el órgano técnico de la comisión, ¿ya? Nosotros como segundos delegados actuamos con la Comisión Ejecutiva y lo que hacemos es comparamos lo que viene a ser el tema de criterios técnicos. Pero esta Dirección Ejecutiva realiza labores bastante importantes, ¿no? Sobre todo, y dimite en lo que viene a ser el tema de calidad de agua y sedimentos, ¿no? La Comisión Trinacional tiene sedes rotatorias. Por el momento sigue en Asunción del Paraguay. Este año, si Dios quiere, le toca pasar a la Argentina y de aquí a 2 años vuelve a lo que viene a ser Bolivia, ¿no? En el mundo hay varios tratados internacionales para este tipo de comisiones, ¿no? Bastante conocidos, el Trifinio, por ejemplo, que se encuentra en Honduras, Salvador y Nicaragua, que es un plan bastante importante, ¿no? Que tiene bastante apoyo. La idea ahora nosotros es que a esta Comisión Trinacional se le pueda dar un mayor apoyo, ¿no? También andamos en la búsqueda de un proyecto de los GEF para que pueda entrar y poderse mostrar, ¿no? Como yo te digo, ¿no? El problema es que realizan trabajos tan técnicos
que solamente es un pequeño grupo de especialistas que son más o menos los que se entiende, digamos, en lo que viene a ser estos tipos de trabajos. Pero ayuda mucho porque realiza un trabajo bueno, dimite, ¿no? Como país nosotros tenemos representantes de esta comisión técnica, bueno, esta dirección ejecutiva, que tenemos al encargado de comunicación y el encargado del que viene a ser el tema de todo el mapeo GIS. Después la Argentina tiene la dirección de calidad de aguas, ¿no? Y tiene sus técnicos, y el Paraguay tiene la dirección de planificación. Así está distribuido también en el acuerdo originalmente. La verdad que realiza un trabajo bastante bueno, falta un poco de poderse mostrar, digamos, en eso estamos en búsqueda, digamos, ¿no? Lastimosamente los trámites que se tienen, digamos, en la misma comisión, digamos, en la dirección ejecutiva, a veces tienen unos tiempos un poco largos por el hecho de que no es ágil, dado que no solamente interactúan los pares técnicos. Nosotros como pares técnicos no tenemos mucho problema y tenemos una comunicación bastante fluida, tanto con Argentina como con el Paraguay. El problema es que esto va a cancillerías y a veces ahí es donde tarda un poco más, digamos, ¿no? Se hacen las gestiones, pero tienen su tipo de tardanza. Entonces, eso viene a ser lo que es la Comisión Trinacional. Ahora, en la Comisión del Bermejo se llama COBINABE, que es la Comisión Binacional del Río Bermejo, de la cuenca del Bermejo. Ahí tenemos a OTN en Bolivia, OTNPB, y tenemos al COREBE, que viene a ser en la Argentina. Los dos cumplen papeles similares, ¿no? También actúan de contraparte técnica dentro de la comisión, ya para cada uno de los países. COREBE, la diferencia con COREBE es que ellos tienen un poco más de autonomía. Pasa que la legislación argentina lo que permite es que dice que los recursos naturales también, justamente hídricos, y bueno, ahí entra todo esto, son parte de las provincias. Entonces cada provincia aporta un monto de dinero a justamente esta COREBE, ¿no? Y ahí tienen en el Bermejo tenemos, claro, Salta, Ayuta, Jujuy y creo que está Formosa más. Entonces, claro, tiene un presupuesto mucho mayor al de nosotros, tiene ciertas autonomías que nosotros no tenemos, digamos. Nosotros funcionamos con un presupuesto que es de la gobernación del departamento de Tarija, ¿no? Pero sigue siendo un documento, sigue siendo un recurso escaso para la complejidad que tiene una cuenca tan grande, ¿no? Digamos. Tanto en Bermejo como en Pilcomayo. Entonces tenemos ahí algún tipo de falencia. Bueno, para finalizar este primer bloque, ayuda respecto a otros gobiernos europeos. Tengo entendido de que Francia ha iniciado un proyecto, creo que ya debe estar culminando respecto al sábalo, ¿no? Ha iniciado 2 proyectos. Ahí es donde justamente trabajamos nosotros, digamos, ¿no? Como yo te explicaba anteriormente, los proyectos, estos GEF, que tenemos uno para el Bermejo y estamos buscando uno para Pilcomayo, y tenemos uno inmerso en Pilcomayo con el tema del plata, ¿no? Pero tenemos cooperaciones también extranjeras, como es el IRD, ¿no? El primer proyecto que ha hecho el IRD ha sido entre el 2022 y el 2023. El IRD lo que planteaba en ese primer proyecto, si me puedo extender un poquito, ¿no? Claro, no hay problema. Entonces, es que el sábalo no totalmente en sus condiciones era migratorio. Para eso lo que han hecho una medición de octolitos, donde diseccionó al sábalo y han medido justamente la cantidad de esfuerzo físico que realizaba, ¿no? Ha sido un estudio bastante bueno que ha dado bastantes pautas que están ampliándolas en este segundo estudio. El sábalo originalmente hay una misión de 1950, una rusa, que le ponen unos marcadores al sábalo y los largan. El sábalo lo que hace es migrar de lo que es Bañado la Estrella más o menos hasta lo que viene a ser la zona hay un lugar que se llama Salto Caraparí, más o menos por Culpina. Migra y hace un recorrido, ¿no? Porque el sábalo es como el salmón, ¿no? Va en contra de la corriente, ¿no? Porque ese es justamente por eso el esfuerzo físico, ¿no? Pero ahora en la misión del IRD ha visto que el sábalo se ha ido como que adaptando a las condiciones, porque hay mucha condición de cambio climático ahora, ¿no? Entonces se ha visto que más o menos el 70-60% de los sábalos no son migradores, sino que son justamente, se crían y se reproducen en ciertos pequeños bañados que se encuentran cerca de la estrella o en la estrella, ¿no? Pero, o sea, unas conclusiones que se ha tenido, digamos, dentro del estudio, así que se tiene que ahondar un poco más dentro de lo que viene a ser este estudio. Y el segundo estudio que se tiene es un estudio de vulnerabilidad de cambio climático que se tiene dentro
justamente de la cuenca del Pilcomayo. El año 2023 hubo un problema bastante fuerte con el tema de una veda de pescados, ha sido bien público, ¿no? Y para los problemas justamente nosotros con el tema de los pueblos de Buenayeca, ¿ya? Lo que pasó fue que Codefauna levantó la veda más o menos un 18 de mayo y han vuelto a poner la veda alrededor del 3 de junio o el 5 de junio, después del festival, el Sabalito Fest que realiza en Villamontes. El problema fue que no había pescados. Y aquí hay una infinidad de factores que afectan dentro del tema del río justamente a este. Pero uno de los grandes factores que hay, que nosotros lo hemos podido determinar con un estudio realizado dentro de la oficina, con los técnicos de la oficina, bien básico pero bastante conciso, es que las cantidades de lluvia que se tienen entre octubre, más o menos entre agosto y diciembre de lo que viene a ser el año anterior al de la veda, por eso 2023 y 2022, son determinantes para poder ver si ese año va a haber pescado o no va a haber pescado. Y lo mismo está determinando ahora el IRD. Recién ha llegado un informe preliminar de lo que justamente estamos revisando hoy día. Entonces ese informe más o menos muestra cierta concordancia, ¿no? El problema es que el río tiene muchas huellas, esas huellas se llenan de agua y tienen unión al río, digamos, saliendo de Bolivia, ¿no? En el Paraguay. Cuando estas huellas baja el caudal, sobre todo en la época de conexión, justamente en la época que te digo, ¿no? Entre junio y diciembre, se pierde conexión en lo que viene a ser esta huella con el río principal, el Saulo no puede mirar, se mueren, ¿no? Y empieza a faltar pescado. Bueno, y también hay un problema de sobrepesca bastante fuerte, digamos, sobre todo en lugares donde no debería pescarse, ¿no? Que son reservas naturales. Pero ese es el trabajo que está realizando el IRD en el tema de sedimentos, ¿no? Está trabajando ahora también para poder determinar qué grado de afectación podría tener pobladores y el mismo sábalo en lo que viene a ser el tema de algunos metales que se producen dentro de la actividad minera que se tiene en Potosí, ¿no? Que es una actividad minera que tiene más de 500 años, ¿no? Desde la colonia, ¿no? Hay algunos buenos resultados preliminares, sobre todo en plomo, que no hay una afectación, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay unas bioacumulaciones que se van dando dentro del cuerpo humano y dentro del pescado. Hay límites recomendados de comida, no es que no se puede consumir, no se puede consumir, son límites recomendables, pero por lo menos por el momento en lo que acaba de salir con el tema del plomo está bastante bien, digamos, ¿no? Hay que esperar, pero a que terminen el producto para poderlo mostrar un poquito, ¿no? Pero son cooperaciones que se pueden ir realizando y se van dando así, ¿no? Se está buscando, por ejemplo, en la Comisión Internacional una mesa para un especialista de peces, digamos, ¿no? Que se está trabajando con el Museo Nacional y con lo que viene a ser la Secretaría de Recursos Hídricos de la Argentina, con sus especialistas, y el MADES, digamos, que es el MADES, el Ministerio de Medio Ambiente en el Paraguay. Lo que se está buscando justamente es poder hacer un proyecto y poder empezar a hacer monitoreos de los peces, ¿no? El tema a veces se vuelve económico, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar a tocar puertas para buscar, digamos, y poder determinar con los peces, ¿no? Y hacerles un monitoreo. Hay algunas obras que se han hecho en su momento en lo que viene a ser, por ejemplo, Bañado La Estrella, que no es tan acorde, digamos, para poder, no deberían haberse realizado, se han realizado, estamos hablando de 1990 más o menos, con el tema de esa ruta 28 que está cruzando el Bañado y afecta más o menos a un 20% del mismo. Entonces hay unas esclusas ahí, entonces está buscando una mesa técnica también para poder rediseñar esas esclusas. Esta oficina enseñó muchas cosas, digamos, ¿no? Y sobre todo en el tema de algunas inspecciones, mostrar la experiencia y la experticia que tienen los colegas de los otros países, ¿no? Para poder hacer viajes y poder determinar ciertos problemas que estamos teniendo y buscar la manera de resolverlos, ¿no? Pero como te digo, a veces el problema es que esos tiempos, claro que son países diferentes, van siéndose un poquito largos, digamos, ¿no? Hay que ahondar un poco más en el tema, pero las soluciones se pueden plantear de una manera bien científica, ¿no? Para que justamente no quede, digamos, a la suerte de que alguien te diga una cosa o te diga otra, sino que los números manden y sean bien fríos, ¿no? Gracias, ingeniero. Bueno, con eso, estimados colegas, terminamos este primer bloque. Gracias. Estructurando Ideas, el podcast que da forma a los conceptos que construyen el futuro.
Bueno, arrancando con el bloque 2, estimado ingeniero, el Pilcomayo es conocido por su alta carga de sedimentos. ¿Cómo se aborda este fenómeno desde la ingeniería desde el punto de vista técnico y obviamente con la participación de los demás Claro que sí, países? ¿no? El Pilcomayo es un tema bien complejo, ¿no? Es un estudio de tesis, maestría y doctorado, ¿no? Y hasta postdoctorado, y también, digamos, ¿no? El Pilcomayo es uno de los 10 ríos más importantes en carga de sedimentos en el mundo, ¿no? El Bermejo también, ¿no? Pero estos ríos solo se comparan a algunos ríos que se encuentran en la China, ¿no? Con la cantidad de sedimentos que trae, ¿no? Lastimosamente, bueno, todo tiene que ser abordado en base a la ingeniería, al tema de la ciencia y el tema de números, ¿no? Pero para esos números tenemos que contar con datos, ¿no? Que a veces ese es el gran problema que tenemos en Bolivia, ¿no? Claro, en Bolivia tenemos una falencia terrible y total. El tema es totalmente este tema, ¿no? Los vecinos, mal que mal, Argentina tiene una buena base de datos, tiene un montón de estaciones bien distribuidas, ¿no? Donde más o menos manda, digamos. El Paraguay es un poco menos débil, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero el Brasil, por ejemplo, es un monstruo en lo que viene a ser la ciencia de datos, ¿no? El ANA realiza todos los años un balance hídrico. Nosotros realizamos un balance hídrico el 22 y vamos a realizar otro tal vez el 32, digamos. Cada 10 años. ¿Quién sabe, digamos, no? Y el problema bueno, es... y también con los datos que vienen de estadística, no los reales siquiera, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces... Dios mediante vamos a solucionar ese problema, pero va a ser cuestión de otro podcast ese. Pero bueno, volviendo al tema de lo del Pilcomayo con lo que viene a ser la carga de sedimentos, se tiene que realizar estudios sobre el tema de lo que viene a ser cuáles son las zonas. Yo soy convencido que hay que hacer un estudio de zonas de recarga hídrica y zonas de lo que viene a ser justamente potenciales de arrastre de sedimento, ¿no? Que no hay un estudio actualizado hasta la fecha. No hay una cosa, porque es un estudio bien grande, ¿no? La idea de este estudio es poder determinar, ¿no?, dónde podemos empezar a trabajar. El mejor trabajo que puede hacer, digamos, es la obra verde, ¿no? Lo que viene a ser un tema manejo integral de cuencas, ¿no? Empezar a atacar esas zonas o para reforestarlas o para mantener con ciertas obras, digamos, de atrape, ¿no? Pero como te decía, el Pilcomayo es un tema bien complejo, ¿no? Que nos arrastre sedimentos hasta cerca de la zona de Atocha, ¿no? Digamos, camino a Uyuni, digamos, ¿no? Entonces, dentro de lo que viene a ser el plan maestro del Pilcomayo, que es una actualización de un plan que se ha empezado a generar en el 2019 y ha terminado más o menos el 2023, no con unos resultados tan buenos como se esperaba, pero por lo menos con líneas de acción bastante buenas, digamos. Se pretenden generar 3 tipos de presas, ¿no? 3 presas en el Pilcomayo. Una en el brazo de lo que viene a ser el San Juan del Oro, bueno, ¿no?, que es justamente el Pilaya. El otro que va a ser en lo que viene a ser Pilcomayo Alto. Y uno posiblemente la conjunción, pero ese todavía está en estudio, más detallado, ¿no? El que viene a ser, en lo que viene a ser Pilaya, es la famosa presa Carrizal, que anda en búsqueda de todos, ¿no? Tendríamos lo que viene a ser el tema de la presa esta que es en Pilcomayo Alto, que se llamaría Santa Elena. Y el otro punto que tendríamos sería la conjunción 2, más o menos, que es por San Josecito, que vendría a ser Machigua. Lo que han hecho en el plan, han visto justamente y han empezado a descartar por fallas geológicas, ¿no? Tenían como 12 presas estudiadas al principio, ¿no? Este estudio viene, como te decía, desde 1997-98, porque también se consiguió en su momento una cooperación de la Unión Europea para poder realizar este plan Pilcomayo. Ya se ha trabajado muchas veces. El problema es que son tan mega obras que terminan siendo tan grandes que a veces los recursos no son suficientes, ¿no? Y se le pone el recurso al otro lado, digamos, ¿no? Nosotros como Bolivia no tenemos tanto problema en la carga sedimental, ¿no? Sí tenemos, pero no es tan visible como tienen los otros países, ¿no? El Paraguay gasta alrededor, su Comisión Nacional gasta todos los años $10 millones para poder realizar justamente excavaciones y poder meter agua a sus chacos, ¿no? Mediante el proyecto del Pantalón, digamos, ¿no? Una carga bastante fuerte de dinero. Y yo te digo, porque yo he estado en la zona, es como ver rascar una montaña de arena a 2 juguetes de esos, ¿no? Terrible la carga sedimental, ¿no? Entonces, las presas podrían ser un gran aliviadero al tema sedimental que tienen en la zona, ¿no? En la historia del Pilcomayo, el Pilcomayo es un río
medio raro, ¿no? Que se ha ido moviendo con los años, pero sobre todo el tema es que ha ido creando ciertas lagunas naturales como el bañado La Estrella, ¿no? Porque el Pilcomayo no continúa hasta el río Paraguay. Es como que se infiltraría y luego sale más allá y se une recién, pero superficialmente no. Entonces en bañado La Estrella es donde moriría el tema del río Pilcomayo. Y ese bañado La Estrella no era el único bañado que tenían. Antiguamente, más o menos el año, si no estoy mal, 1960, tenían un bañado importante también que el bañado Patiño. Pero este bañado en su momento así se llenó de sedimentos. Y esto va a pasar también con La Estrella. En el corto, largo plazo va a pasar con La Estrella. Y eso están conscientes también los colegas en la Argentina. Y el bañado de La Estrella les sirve, ¿no? Para ellos poder utilizar ciertos sistemas de riego, agua, ¿no? Tratada. Es un sistema de vida muy interesante, ¿no? Tienes todo tipo de animales, tienes yacarés, es muy bonito, digamos. Pero hay que empezarlo a cuidar, ¿no? Porque ahora, sobre todo con el tema el cambio climático que estamos teniendo, ¿no? Y las intensidades de lluvia que tenemos, ese arrastre de sedimentos se está elevando, ¿no? Esta tasa va a seguir subiendo. Entonces tenemos que empezar a actuar un poco más, ¿no? Y hay dos maneras, a mi punto de vista, ¿no? Es la verde en trabajar con estos manejos integrales de cuenca, pero esto va a conllevar un tiempo mucho más largo, ¿no? Pensando en que para que vos puedas hacer una reforestación, un trabajo de pastura y demás cosas, digamos, por unos 10 años, digamos, ¿no? Para que realmente un árbol crezca y pueda jalar unas buenas raíces. Y el otro, digamos, es el tema de las presas, que vas a tener algo a más mediano plazo, digamos, ¿no? Pero es un tema bien complejo, ¿no? Para poderlo ir trabajando, ¿no? Pero se tiene que ir actuando porque si no, sobre todo los vecinos van a tener problemas. Y nosotros estamos empezando a tener problemas en la zona baja del Pilcomayo, que viene a ser justamente entre el municipio de Yacuiba y Villamontes, en la comunidad de Dorminí, más o menos, La Estrella, La Esmeralda. Lo que pasa es que Pilcomayo sale más o menos de 4.000 metros entre Oruro y Potosí y llegas a tener en esa zona cerca de 200 metros a nivel del mar, ¿no? Entonces el problema es que sale con mucha fuerza y en esa zona a veces cuando no hay mucho el sedimento se asienta, ¿no? Entonces la sección hidráulica que vos estás teniendo en ese lugar se está colmatando un poco. Entonces cuando hay unas llegadas un poco más fuertes se está rebalsando, está empezando a haber inundaciones en la zona. El año pasado hemos inundaciones bien fuertes en Dorminí, ha habido bastante emergencia, ¿no? Y eso significa que hay pérdidas, sobre todo en lo que son materiales, ¿no? Esperemos que no haya pérdidas humanas, ¿no? Zona de justamente Esmeralda, en Villamontes, cada vez se inunda, la pobre gente esa y pierde todo, ¿no? Viven en desastre nomás. Entonces hay que hacer trabajo de planificaciones, lo que viene a ser planificaciones territoriales por parte de los municipales, ¿no? Pero eso ya es como te decía, ¿no? Eso es un balance y justamente un dato estadístico tiene que ser fuerte, ¿no? Para trabajar en zonas de riesgo donde no pueden vivir, trabajar cada vez en dragados, ¿no? El problema de un dragado es que es anual, digamos, ¿no? Entonces, y la cantidad de sedimento que tienes ahí es bastante fuerte, ¿no? Entonces, es un poco complejo, ¿no? Es un poco complejo. ¿Qué tipo de monitoreo hidrológico y de sedimentos se realiza en estos ríos, en Bermejo y Pilcomayo? Lo que hacemos nosotros, bueno, voy por Bermejo primero. Ya, por Bermejo nosotros hacemos un monitoreo, tenemos un monitoreo hidrológico, sobre todo en la cuenca del Guadalquivir, y después trabajamos con el tema del Sename y con nuestros pares de la Coreve. Nosotros tenemos 23 estaciones, de las 23 estaciones tenemos más o menos unas 15 que son hidrológicas, para el tema justamente de cantidad de agua, digamos, que tenemos y de lluvia, ¿no? También miden temperatura, ¿no? Y algunas miden calidad de agua, ¿no? Trabajamos con esa zona para poder realizar este tipo de monitoreos, ¿no? Y también lo que realizamos son monitoreos de calidad de agua, que es la parte un poquito más fuerte de la oficina, ¿no? Que se hacen campañas en lo que viene a ser Guadalquivir y Bermejo 2 veces al año, ¿no? Para más o menos 23 parámetros, ¿no? Y poder determinar qué tipo de agua podemos tener dentro del Guadalquivir y en el tema del Bermejo, ¿no? Uno de los temas que tenemos ahí importantes es que para mí es un tema presupuestario el problema de que no tenemos un laboratorio para el tema metálico, digamos, ¿no? U otro tipo de contaminantes que a veces hay problemas en la zona como aceites, por ejemplo.
Nosotros, lastimosamente, cuando pasa este tipo de cosas, tenemos que ver de poder conseguir algo de dinero y poderlo mandar, digamos, a un laboratorio especializado, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Pues tenemos una base de datos interesante, ¿no? Que sirve para algunas tesis o para algunos estudios, ¿no? Se ha hecho hace muy poco en la cuenca del Bermejo con una cooperación del BIT, un balance hídrico de lo que es toda la cuenca de zona del Bermejo, determinando cada microcuenca, dónde son las zonas de recarga, cuál es también dentro de la cuenca el índice de escasez que hay. Se ha trabajado con justamente Argentina y Bolivia, ¿no? Entonces, muchos de los datos que han utilizado dentro de ese estudio han sido justamente de la oficina, bueno, del CENAMI, algún tipo de datos que tienen de la Coreve justamente, y los datos que tienen inmersos dentro de ellos, ¿no? Y en el tema del Pilcomayo tenemos una similitud más o menos de trabajo, ¿no? Trabajamos con la Comisión Trinacional. La Comisión Trinacional lo que hace es le compra servicios al Servicio Meteorológico Argentino, al paraguayo y al CENAMI. Si bien no hay una red de estaciones tan densas, digamos, tenemos algunas estaciones interesantes, sobre todo de mediciones de caudales en la zona justamente de donde más o menos determinamos que es Pozondo, que es ya entre Argentina y Paraguay, y tenemos en Villamontes, ¿no? En Puente Ustares, digamos, ¿no? Ahí es donde más o menos determinamos cómo andamos en el tema de caudal, cómo andamos en el tema de lluvias y demás cosas, ¿no? Y también se realizan lo que son monitoreos justamente de calidad de agua, y aquí se realiza el tema de sedimentos, para lo que son más o menos 60 parámetros en 60 puntos en la cuenca del Pilcomayo, tanto en Argentina, en Paraguay y en Bolivia, ¿no? Estos monitoreos, sobre todo en lo que viene a ser metales metálicos, se mandan a laboratorios que no están fuera del país por lo general, siempre se mandan a lo que viene a ser la Argentina y el Paraguay. Y en sedimentos, que es un tema que no hay en Sudamérica, se los manda al Canadá para que nos puedan dar qué tipo de contaminación tenemos dentro. La verdad que dado la falta de presupuesto que se tiene, los monitoreos deberían ser más seguidos, digamos, ¿no? Porque hay un dato ahí, ¿no? O sea, lo que pasa ahora puede en 10 minutos cambiar, sobre todo en muestras móviles, como es el tema del agua o un río, ¿no? Pero en el sedimento no, porque el sedimento se va asentando, ¿no? Y ahí se pueden tomar muestras más reales, ¿no? Entonces, pero ahí nos falta y todos estamos medio cojos, digamos, en los países en lo que viene a ser lo que es el tema de normativa para el tema de sedimentos. ¿Qué proyectos desde el punto de vista técnico usted, de acuerdo a su experiencia, ingeniero, cree que debería priorizar el Estado? Ahora estamos basándonos ya en el tema de necesidades, ¿no? Yo me voy a referir primeramente al tema del Pilcomayo y luego al tema del Bermejo. En el tema del Pilcomayo, lo que yo me voy a retrasar un anterior punto, en el anterior bloque, lo que estaba hablando, el tema de las presas son temas importantes que se tienen, ¿no? La superficie, ¿cuál es? O sea, ustedes como ingeniero también conocen, digamos, y si usted sabe, digamos, que lo óptimo para poder tener cualquier tipo de riego es tener un suelo apto, mejor si es un suelo plano, ¿no? Y tener agua cerca, digamos, ¿no? Y estas condiciones las cumple Villamontes, las cumple Yacuiba, ya que tienen un río bastante importante cerca. El problema de los ríos, tanto el Pilcomayo como el Bermejo, son los picos que se tienen dentro del mismo. Tenemos caudales medidos gracias a las estaciones que estábamos hablando en Pozondo y en Puente Ustares, por ejemplo, para Pilcomayo, cerca de los 5.000 metros cúbicos. Se cree, porque la estación no mide más de 1.000 metros cúbicos, pero la llegada es demasiada, digamos. Entonces se estima, y eso estimamos con los colegas de dirección ejecutiva, como 5.000 metros cúbicos segundo. Pero en época de estiaje tenemos cerca de 14, 16, digamos. Con futuros previsibles un poco problemáticos, digamos, ¿no? 14 y 16 en un ancho de río en algunos lugares de 2 kilómetros es pues... No es nada, es como un goteo de pila, digamos, ¿no? Entonces, para poder utilizar esas hectáreas que tenemos ahí, las tenemos ahí desde la creación del universo, gracias al Señor, tenemos que tener justamente agua continua, y por eso es importante el tema de las presas. Pero yo también no me bajaría en una sola presa, ¿no? O sea, tenemos que trabajar las presas y tenemos que trabajar esos manejos integrales cuenca arriba de esas presas,
para trabajar los sedimentos y darle mayor vida útil a las mismas, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacíamos el tema del plan del Pilcomayo, ¿no? Carrizal tiene más o menos 50 metros cúbicos segundo. ¿De dónde salen 50 metros cúbicos segundo? De la turbina, justamente, que se alimentaría, ¿no? Para poder generar la energía, que son 360 megas, ¿no? Entonces, esta turbina se alimentaría, tenemos agua continua, ¿no? Más o menos de 50 cubos, ¿no? La idea es que el Pilcomayo Alto Santa Elena más o menos produzca lo mismo. Entonces nosotros podríamos estar hablando de unos 100 cubos más o menos. Pensando en el primer principio que yo te decía, ¿no ve? 1997 de las Naciones Unidas, el de equidad, ¿no ve? Regularidad y demás. Estamos hablando que nosotros podríamos regar alrededor de 33 cubos serían nosotros. Si fuese un río tecnificado estaríamos hablando de unas 60.000, 70.000 hectáreas, digamos. Que las tenemos, ahí tenemos alrededor de 250.000 hectáreas hasta ahorita vírgenes, que no es lo que tienen nuestros pares, ¿no? Nuestros pares como Argentina y Paraguay tienen muy desarrollado ese campo. Si no es con el río, es con pozo, ¿no? Acabo de comentar, ¿no? Que para meter agua al Chaco, paraguayos gastan $10 millones todos los años. La rentabilidad es mucho más alta. Claro. Pero el tema es que nosotros no lo estamos aprovechando, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con esas obras ahí, ¿no? Para que justamente estas obras puedan beneficiarnos totalmente, ¿no? Ahora, nosotros también como oficina hemos planteado un proyecto bien interesante en Pilcomayo, que es un proyecto, es la recuperación de una huella hídrica como un trasvase, que es una idea, digamos, que viene más o menos del año 2019, ¿no? Que se ha trabajado también en la oficina, ¿no? Que se llama el proyecto de construcción de los paleocauces, ¿no? Es un proyecto bastante interesante que tiene mucho desafío ingenieril, sobre todo en lo que viene a ser la obra de toma por estos arrastres de sedimento que le acabo de comentar, ¿no? Pero que sería un proyecto extremadamente interesante dentro de lo que viene a ser la zona, sobre todo el Gran Chaco, ¿no? Bajando a la zona de Ibibobo, ¿no? Porque se podrían regar 10.000 hectáreas, se podría crear una laguna artificial de 12.000 hectáreas, un proyecto turístico, cría de pescados, ¿no ve? Podría trabajarse con el tema abejas, ¿no? Queda cerca de lo que viene a ser la carretera, la carretera nueva que se tiene justamente, no me creo qué ruta es entre lo que viene a ser Paraguay y Villamontes. Es un proyecto bien interesante que se podría explotar, digamos, pero nosotros, miren, lo venimos peleando desde el 2021 y a la fecha, el anterior año creo que lo han querido licitar, tenía sus problemas, lo han dado de baja, el ministerio, nosotros hemos revisado el ITCP del mismo, pero ha quedado en nada. Lo que sí, digamos, como buena noticia es que nosotros hemos podido conseguir que en el proyecto del Plata, del GEF, el SIC Plata, que es un ente que entra a 5 países, hemos podido meter uno de los proyectos, que son 3 huellas, una de las huellas dentro de los proyectos del SIC Plata, que para el año va a comenzar y esperemos que se empiece el diseño, por lo menos si no es con el gobierno nacional, con el GEF, para poder hacer el diseño y poder comenzar con esto, ¿no? Sería de mucho beneficio, sobre todo a Tarija, digamos, ¿no? Tarija es un lugar donde uno de los grandes aciertos que se han tenido en la época de 1980, más o menos, que me lo comentaba el ingeniero Carlos Rico, así pues la presa de San Jacinto, ¿no? La presa de San Jacinto en su momento, que era para energía eléctrica, ha sido mayor utilizada para riego y es lo que nos está dando un poco de vida ahora, ¿no? Porque depender del gas ya no va, entonces nosotros necesitamos tener este tipo de trabajos y en zona fértil y buena como el tema del Chaco, ¿no? Ahí se podría trabajar otro tipo de cultivos. Tenemos tantas fábricas ahora que han dejado ahí, digamos, ¿no? Y que no van a tener esa materia prima que podríamos alimentarle con eso. Pero bueno, ¿no? O sea, para nosotros es importante que nosotros le demos uso a las aguas transfronterizas. Bolivia es el corazón del agua de prácticamente Sudamérica, ¿no? De aquí sale prácticamente de Cuenca del Plata, sale el Pantanal, sale lo que viene a ser el OTCA, sale lo que viene a ser la comparación con el tema del Perú, ¿no? Entonces nosotros somos el generador de agua, ¿no? Ahorita el bien más importante que tiene en el mundo es el oro, ¿no? Pero el oro es una roca que brilla, ¿no? Sin agua no hacemos nada. El hombre humano no puede estar 24 horas sin tomar agua, ¿no? Entonces es importante poderlo trabajar. Y en la otra cuenca que tenemos, yo creo que se tienen que retomar las conversaciones para los proyectos hidroeléctricos que teníamos tanto en Las Pavas, Cambarí y Arrasayal, ¿no? Una de las ideas es que con el proyecto el GEF, que está por comenzar,
para justamente con los pares de la Argentina se pueda charlar de este tema y poder determinarlo, ¿no? Pero no solo quede en papel, ¿no? Sino que se puedan hacer los esfuerzos para que se puedan comenzar, ¿no? Qué gran cosa sería, ¿no? Que el gobierno actual pueda dejarnos, pues no sé, aunque sea la mitad de la presa hecha, digamos, ¿no? Sería fantástico que se inicie, ¿no? Que es el pintapié inicial. Nosotros tenemos ahí un triángulo de Bermejo que también está desaprovechado, ¿no? Se crea en caña, pero ahora están con problemas con el tema del ingenio, entonces no se utiliza todo y no tenemos riego en la zona, ¿no? Si bien es una zona bastante húmeda, ¿no? Cuando vos puedes encontrar agua también prácticamente superficial, digamos, poder tener riego ahí es importante. Nosotros el año 2022 tenemos liberado un proyecto que venía del año más o menos 18 que se llama el río Porcelana, ¿no? El río Porcelana con una derivación a Campo Grande regada a 2.500 hectáreas, ¿no? Es un proyecto interesante que tiene también un desafío bastante importante en lo que es técnico, también por la obra de toma y el segundo por el tema de las pendientes que se tiene en la zona para el tema del canal. Tiene un buen control topográfico. Claro, un buen control topográfico. Ahí tienen que haber gente experta, digamos, que esté ahí, digamos, viendo para que esto funcione. Pero no es que nos pueda hacer, digamos, ¿no? O sea, el hombre llegó a la luna con pues, un sistema de riego, digamos, ¿no? Sí. Pero tiene que empezarse a trabajar el tema del agro, tiene que empezarse a dar vida ahí, digamos, ¿no? En que pensar las hectáreas incrementales que se tienen, ¿no? O sea, dicen que el camino al infierno está plagado de buenas esperanzas, ¿no? O de buenas intenciones. Sí. Pero el problema es que cuando se han hecho todas las presas y el anillo hídrico, lastimosamente no se ha trabajado los canales secundarios, digamos, ¿no? Hay muchas presas que ya tienen como 15 años y con una vida útil de 15, corta. Ya están a la mitad de su vida y no han sido utilizadas, están siendo subutilizadas. Hay un montón de lagos, ¿no? Entonces hay que empezarlos a trabajar, digamos, hay que empezarles a dar vida a estos para que el agro sea, digamos, el polo de desarrollo, ¿no? No pensando en el macro, sino pensando un poco más en el micro. Bueno, con la última pregunta del bloque, ¿de qué manera el cambio climático está afectando el comportamiento de estos ríos? El claro ejemplo es el que tocaba anteriormente con la falta de pescados que había el 2022-2023, ¿no? El problema son los picos. Cuando se hacen trabajos, digamos, en el tema de modelaciones hídricas, hidrológicas y demás cosas, siempre trabajaban con ciertos caudales medios, ¿no? Caudal medio máximo, caudal medio mínimo, pues caudales se han vuelto mentirosos, digamos. Porque esos caudales no son los que realmente están pasando, digamos. Tenemos picos exagerados para un lado y para el otro, digamos, ¿no? Entonces, si vos vas a ver el caudal medio mínimo del Pilcomayo, te van a decir que está en 50 cubos, digamos. Pero realmente, en la realidad, cuando vos vayas en el mes de octubre, que es el peor mes, no vas a pillar, pues, vas a pillar capaz la tercera parte, digamos. Entonces ese es un gran problema que está generando esto. Y esos picos son los que nos están generando mayor arrastre de sedimentos, inundaciones, nos está generando falta de pescado, ¿no ve? En la zona, por el tema de las interconectividades, nos está generando problemas en las zonas más bajas con el tema de que, tenemos, se va fregando el sistema de vida de ciertas comunidades indígenas que tenemos en el lugar, ¿no? Guanayé, guaraníes. Subsisten prácticamente la pesca. Es que ellos, esa es su cultura, digamos, ¿no? Su cultura es cultura mineraria, ¿no? Que ellos subsisten de la pesca, ¿no? Entonces eso nos está trayendo problemas, digamos, y nos va a traer problemas a futuro aún mayores, digamos. Entonces hay que empezar lastimosamente a darle soluciones ingenieriles al tema. Pero como te decía, digamos, ¿no? Ya no vamos a poder trabajar con muchas suposiciones, sino hay que trabajar con ciencia real y para eso vamos a tener que empezar a trabajar con el tema de mayores datos, ¿no? Si no, esto se va a agravar con el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo, el 2022, gracias a la oficina, por varios aspectos hemos podido trabajar con bastantes cooperaciones y nos ha permitido viajar por varios lados, digamos, y nos han dado una capacitación el 2022. El tema se llama el ISAT, por medio del SIC Plata, han firmado un convenio con la NASA, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, y la OEA ha sido el auspiciante. Entonces, había unos 6 bolivianos y he tenido la suerte de poder estar ahí. Habían justamente de los otros 5 países del Plata. Y nos han dado unas capacitaciones sobre el tema de teledetección, datos satelitales y demás cosas. Y me acuerdo, claro, ¿no? Así, me quedó grabado, teníamos un docente que era un hindú de la Universidad de Virginia. Entonces,
él nos ha mostrado una curva, ¿no? Que esa tenían de la NASA, ¿no? El curva y la Universidad de Virginia. La curva de humedad en el mundo está bajando, digamos. A lo que se cree anteriormente, ¿no? Que el cambio climático, no, si bien llueve exageradamente y no llueve, digamos, se mantiene el balance, no es tan así, digamos. Estamos teniendo problemas con eso, ¿no? Y eso nos va a empezar a traer problemas a futuro. Hay que empezar a estudiar más cosas, digamos. Y no solo aguas superficiales, sino aguas subterráneas, ¿no? Que el día de mañana tal vez sea el alivio que vamos a tener, ¿no? Pero sin agua no hay subsistencia. Bueno, con eso, estimados colegas, terminamos este segundo bloque. Gracias. Estructurando Ideas, el podcast que da forma a los conceptos que construyen el futuro. Bueno, iniciando con el tercer bloque, ingeniero, ¿qué competencias técnicas considera clave para los ingenieros que trabajan en la gestión de ríos y cuencas? Esa es una pregunta que ya le he pensado la otra vez, digamos. Pero yo me voy a remembrar un poquito más atrás. Yo creo que esto es importante para todos nuestros colegas, digamos. Como ingenieros civiles, ahora se han abierto otras carreras como lo que viene a ser recursos hídricos, ¿no? Que en otros lados, digamos, en la Argentina misma, digamos, no siempre ha estado diferenciado el recursos hídricos, el hidráulico, el caminero, el estructural, el civiles, va. Pero nosotros en nuestra realidad, bueno, o sea, es un poco más complejo, digamos, ¿no? Por eso es mejor ser civiles que ser médico general, no tiene que saber todo, digamos. Entonces, uno de los problemas que yo veo, porque he dado clases y he visto, digamos, y a veces cuesta un poquito comunicarme con la gente cuando estaba, comunicarme con gente de La Paz sobre todo, el tema de planificación hídrica. Es una materia que no se lleva dentro del pensum de las universidades, pero es una materia bien importante, porque eso es justamente lo que te va a abrir la cabeza a lo que vas, el trabajo en lo que es una cuenca, digamos. Yo te soy sincero, ¿no? O sea, yo venía también de una escuela, ¿no? Antes de entrar a trabajar, digamos, una escuela donde la obra es puntual, digamos, ¿no? Hay que ser riego, ¿dónde está? A ver, vamos a ver, hay agua, listo, aquí, punto, la comunidad, 2 comunidades tal vez, y ya está. Pero el trabajo de una cuenca, pensar en una cuenca como o sea, es un tema que hay que abrir un poco la cabeza para irse dando cuenta, ¿no? No muchos la trabajan de ese tema, ¿no? Hay ingenieros que sí la conocen muy bien, pero la gran mayoría no, sobre todo los chicos más nuevos, digamos, pero eso es porque tampoco no es culpa de ellos, digamos, no es culpa de que hay que implementarlo dentro de las universidades, esta planificación. Los argentinos la tienen muy clara y la tienen dentro de ellos, ¿no? Porque eso te va a ayudar al tema de modelamientos, ¿no? Hídricos, para poder saber demandas, qué trabaja una cuenca. Ahora con el problema que tenemos tan importante como Tariquía, por ejemplo, ¿no? ¿Contamina o no contamina? ¿Afecta o no afecta? ¿De qué tamaño es la cuenca? ¿Cuánto de agua produce? La cuenca que va a ser contaminada, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Cuál es el costo-beneficio? Y esos tipos de trabajos tienen que hacerse en base, digamos, a algún tipo de estudio, ¿no? Entonces, yo entraría en ese tipo de competencia para poder trabajarlo, ¿no? Otro tipo de competencia que también he trabajado y aprendí mucho es la gestión de proyectos. Bueno, en esta oficina especialmente, digamos, como te decía, no es una oficina que te genere obra pública, que vos generes obra pública, ¿no? Tienes que hacer estudios, porque tienes un presupuesto bien limitado, que es 1 millón de bolivianos al año, entonces te puede llevar, dependiendo del estudio, una modelación hídrica chica, 500.000, digamos, ¿no? Entonces, no es un tema muy profundo para poderlo hacer, pero sí la gestión, ¿no? Como esa gestión que se ha realizado para el tema que tenemos que inaugurarlo, Dios y la Virgen permita que la gente del BID pueda venir a inaugurar ese modelamiento de la cuenca, ¿no? Para que sea público y puedan tener información de cuánto recarga tenemos en cada una de nuestras cuencas y cuánto es la escasez que tenemos dentro, ¿no? Hay un dato, por ejemplo, nosotros en Bolivia es lo que pasa con el tema de Pilcomayo, ¿no? O sea, el uso es mínimo y la mayor demanda tienen los argentinos, por ejemplo, ¿no? Por el tema de sus ingenios, digamos, y sus ciudades, digamos, ¿no? Ahí se puede trabajar, digamos, ya se puede empezar a trabajar y pensar un poco más en lo que está ahora justamente el boom, ¿no? Que son los bonos de carbono, digamos. Porque si yo tengo una gran recarga hídrica, no es porque Dios permita que llueva, es porque hay mucho árbol, digamos, ¿no? Entonces, pensar que Sama es una gran fuente de recarga hídrica es
parcialmente cierto, hay que mejorar mucho ahí adentro y estos estudios te la dan, ¿no? El tema de los estudios GEF, digamos, ¿no? Que son fondos concursables donde el país no pone nada de plata, lo único que pone es piense. Y ya se ha podido conseguir uno en Bermejo, se ha conseguido parte en El Plata y ahora estamos peleando por Pilcomayo, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar ese tema, digamos, ¿no? Y eso es dentro de este tipo de oficinas es importante que haya experticia en ese tema, ¿no? Porque a veces, digamos, o sea, no siempre se da, ¿no? Se la tenía muy parada la oficina desde el 2010. Una vez que se va a la cooperación, en 2008, 2009, se ha tenido muy parada, se ha tenido ahí nomás, digamos. Es una oficina importante que puede hacer muchas cosas, ¿no? Yo tomo la palabra de un amigo que me decía, es un cohete sin gasolina, digamos, ¿no? Porque si no hay gasolina no se mueve el cohete, ¿no? Y otro tema importante es el tema de empezar a trabajar un poco en el conocimiento de lo que son calidad de agua, ¿no? Para poder determinar, digamos, ¿no? Realmente qué es lo que está pasando, qué puede afectar, qué no puede afectar, ¿no? Y no haya en el medio común, ¿no? Que un día toman la muestra y está contaminado, al día siguiente toman la muestra, no está contaminado, pero no saben por qué, porque sí, por qué no, cuánto es una estadística. Y ya nos ha pasado. Claro, es importante porque si no la gente se alarma, ¿no? Obviamente, digamos, ¿no? Entonces, la idea de este tipo de lugares es que dé una certidumbre técnica, ¿no? Más que una obra puntual, es una certidumbre técnica que puede estar pasando, se trabaja mucho con el tema de ciencia, digamos, ¿no? Y ahí puedas determinar realmente ha pasado esto por esto, digamos. Te digo, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho la exposición del tema de lo de la falta de caudal, técnicamente no hay quien diga nada, digamos. No había nada, digamos, ¿no? Obviamente después el tema social ha sido otra cosa, ellos querían, digamos, y entendiblemente querían una ayuda justamente porque se declare desastre, y se ha declarado desastre, pero este informe ha servido porque era un informe bien científico, digamos, ¿no? Pero eso es un análisis que se tiene que realizar, digamos, ¿no? Entonces, son competencias que no son que son únicas, se pueden adquirir, es poner voluntad nomás y poderlas trabajar, ¿no? Respecto a los otros países que conforman la Comisión Trinacional, ¿cuál es la diferencia respecto a recursos económicos y a recursos humanos? Quiero volver mucho previamente al tema de recursos humanos, ¿ya? Yo creo y yo soy un convencido que nosotros como Bolivia no estamos por el camino correcto en lo que refiere al tema de permanencia o cambio de personal. ¿Qué es lo que pasa? Y esto pasa siempre, ¿no? Viene un gobierno, cambia de gente. Viene otro gobierno, cambia de gente. Es peor, viene un ministro, cambia de gente. Viene otro ministro del mismo gobierno, cambia de gente, digamos. Y eso ha pasado siempre y va a seguir pasando. Creo que tiene que institucionalizarse el tema de los cargos. Que haya una entrevista, que haya un examen, que haya una revisión de currículum, que puedan determinar si el tipo es apto o no es apto para el lugar donde está. Es la diferencia que tenemos nosotros con los otros países, ¿no? Y yo te digo porque yo he participado con los padres técnicos que tenemos, es gente realmente, gente que es gente mayor, muy experimentada, conoce de edad todo, ¿no? Gente bien reconocida en el medio, sobre todo en la Argentina y en el Paraguay, ¿no? Entonces, nosotros bolivianos podemos, hay gente muy capaz aquí adentro, pero el tema es que darle esa continuidad, ¿no? Para que el tipo pueda seguir trabajando para el bien del país, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? O sea, más que un sueldo, más que una hora, ¿no? Como dicen, ¿no? Hora nalga, digamos, no, sino que sea un tipo productivo, ¿no? Pero tiene para eso que estar capacitado en la zona, ¿no? Tiene que estar el tipo capaz para dónde va a ir a trabajar. Yo no puedo irme a trabajar no puedo hacerme cargo yo de, no sé, de la planta nuclear, digamos, ¿no? Porque seguramente me dan una semana y vuelan todos, digamos, ¿no? Entonces, a eso me voy yo. Ellos tienen mucha continuidad, es gente que trabaja muchos años. Tengo un amigo, el ingeniero Marcelo Borsellino, por ejemplo, que él es mi par, es como el jefe de la unidad técnica de Coreve, es un ingeniero que aparte es asesor del secretario de Recursos Hídricos de la Nación ya hace 15 años. Es un docente en la Universidad de Santiago del Estero. Él es una persona que tiene unos 65, 70 años casi, ¿no? Pero en el Bermejo él sabe todo, ¿no? O sea, no hay cómo, digamos. En el Pilcomayo, 2 personas que te puedo nombrar, 3 personas. En la Argentina, el ingeniero Andrés Rodríguez, el ingeniero Fernando Zárate y el ingeniero Pablo Spalletti. Fernando Zárate vivió aquí en Tarija. Fernando Zárate es una eminencia en tema Pilcomayo.
O sea, es un tipo, él recién estaba manejando, la última vez que lo he visto es en octubre en Buenos Aires, en el INE, el Instituto Nacional del Agua. Emilio Zárate es un señor casi 80 años, pero eminencia en Pilcomayo, ¿no? O sea, donde Zárate dice miau, no, nadie dice nada, ¿no? En Argentina, porque él es el que conoce. Lo mismo es con el ingeniero Rodríguez, ¿no? Investigadores, gente que trabaja mucho tiempo, pero está muchos años metida en lo mismo. El ingeniero Spalletti lo mismo, tiene libros sobre el Pilcomayo, libros sobre el Bermejo. Entonces, a veces o sea, tú estás trabajando 3 años, ves un tipo que está trabajando 30, ¿no? Entonces, puedes tener, o sea, la idea es esa, ¿no? O sea, puedes tener algún tipo de competencia, pero si vos le puedes dar a un tipo más tiempo ahí, es mucho mejor, ¿no? Para que el tipo se capacite más y pueda aprender más, y eso en todo tipo de trabajo, ¿no? Entonces, para mí esa es la limitante que tenemos. Bueno, en recursos económicos, lo que yo te decía, ¿no? Ellos manejan ciertos presupuestos porque son provincias ponen el presupuesto a las entidades, entonces estas entidades pueden trabajar en obras públicas. Claro ejemplo, en el PEA del Bermejo, el anterior PEA, si no estoy mal, ha estado cerca de los $3,5 millones. Los proyectos que se hacen con el Bermejo para los GEF solamente se trabaja en algunos proyectos pilotos y en estudios, porque debería el gobierno, o sea, lo que pide el GEF es que los gobiernos trabajen ahondando dentro de estos proyectos. El problema es que a veces no se le da la importancia al caso o no directamente no se tienen los recursos, digamos. Por ejemplo, al tener cierta autonomía, la Coreve, por ejemplo, que es en el Bermejo, ha podido llegar a hacer bastante obra pública. Ha hecho el saneamiento de Humahuaca, ha hecho unos defensivos en Jujuy, en Salta, ha podido conseguir una donación y tienen $10 millones en estaciones meteorológicas, con sistemas de alerta temprana, ese tipo de cosas, ese tipo de autonomías que no tenemos nosotros, digamos, ¿no? Entonces ellos, si bien no han cumplido el PEA como han pedido, por lo menos han debido cumplir un 20% del PEA que les correspondía, es 20 más que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que con el tiempo cambie. Esperemos que sí. ¿Cuál cree que es la principal debilidad de la OTNPB? Y es lo que yo te digo, ¿no? El tema de recursos económicos, digamos, ¿no? Recursos económicos y a veces trámites, ¿no? En el tema de recursos económicos nosotros recibimos, bases de una ley, digamos, nosotros no pertenecemos al Tesoro General de la Nación. Recibimos dinero directamente del IDH. Siendo que es una oficina nacional, ¿no? Es bien raro lo que tiene, ¿no? O sea, es una oficina con carácter internacional, con pares de gente de afuera, que depende de un nivel nacional, pero que trabaja con nivel departamental, digamos. O sea, por ejemplo, a nivel nacional un sueldo es mucho mayor en el nivel nacional que, digamos, en el nivel departamental, digamos. Yo trabajo a nivel nacional, digamos, y obviamente en la oficina, digamos, los sueldos son más bajos. Nosotros dependemos del impuesto de los hidrocarburos, ¿no? Ahora con la baja de los hidrocarburos se han tenido algunos problemas de transferencias. Nuestro año fiscal más o menos comienza en septiembre, digamos, ¿no? Lo que hay que comenzar en enero, ¿no? Entonces es un poco complejo, ¿no? La gran mayoría de los viajes internacionales y cosas son cosas que se han conseguido porque los organismos te pagan, ¿no? Te paga el BID, te paga la OEA, te paga la CAF, ¿no? Pero la idea de todo es cuando tú sales no volver, digamos, de qué lindo el viaje, ¿no? Sino que la idea es traer resultados, digamos, ¿no? Y yo creo que sí hemos traído, ¿no? O sea, esta modelación que hemos hecho con el tema del BID, el tema de los GEF, el tema del IRD, ¿no? El tema de trabajar con un programa que se llama el Hidrobit, ¿no? Para poder conseguir, ¿no? O sea, hay varias cositas que sí se van a mostrar, digamos, obviamente tienen sus tiempos, pero se han hecho una buena gestión, digamos, ¿no? Pero como te digo, ¿no? El tema ese, ¿no? Y a veces el tema burocracia, ¿no? Como siempre, ¿no? Mansa un ministerio, mansa al segundo ministerio, mansa al tercer ministerio, un tipo no entendido allá, te lo devuelve el trámite, ¿no? Entonces tienes que volver a mandar, ¿no? Entonces a veces eso es un poco complejo, digamos, ¿no? Obviamente son reglas del juego que hay que jugarlas, ¿no? Eso es en todo lado del mundo, pero atrasan las cosas, ¿no? Atrasan las cosas y eso genera pues algún tipo de problema. Otro tema es que los estudios que nosotros realizamos siempre van más o menos enfocados en todo el tema de lo que es verde. No es una oficina que realice estudios de obra gris, digamos. No te vamos a realizar un colegio, no te vamos a realizar un edificio para bomberos, digamos.
Entonces vamos a realizar, por lo general, son maneras integrales de cuenca, planes de pesca, modelaciones hídricas y demás cosas, ¿no? Entonces, este otro tema es que, como en una familia, cuando sobra las cosas, nadie se preocupa nadie se queda, pero nadie se preocupa de por qué sobra, digamos. Entonces, cuando empieza a faltar ahí se dan cuenta. Y eso ha pasado, ¿no? O sea, los maneos integrales de cuenca son trabajos importantes que deberían realizarse, debería reforestarse, debería trabajarse con viveros, deberían hacerse varias de este tipo de cosas, pero se hacen los estudios, se hace el trabajo y con la finalidad de no gastar dinero en esto, no lo realizan, porque no hay una obra pública grande, ¿no? O sea, tenemos obras estructurales dentro, pero son obras chicas, digamos, un cambio de tubería de una comunidad, una refacción de un tanque. Entonces esto no muestra una gestión, a veces las autoridades políticas no les genera, digamos. Además de la cantidad de habitantes que se benefician. Por supuesto, ¿no? Y en una cuenca tan grande, ¿no? Claro. Estamos hablando de 100 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, por estudio. Entonces, no son tomados muy en cuenta, ¿no? O sea, pasan a un segundo, tal vez a un tercer plano. Y no se dan cuenta que sí es requerido, porque como te decía, la curva humedad está bajando, las lluvias en los picos están teniendo problemas, el arrastre de sedimentos, y tampoco se han dado cuenta que en su momento ahora va a empezar el tema del trabajo, ¿no? Lo que se llama el capitalismo verde, las finanzas verdes, ¿no? Que viene a ser todo este tema de bonos, ¿no? Entonces, mientras vos más tengas justamente este tipo, puedes ganar también dinero y puedes hacer sostenibles ciertos trabajos. Pero esperemos que con el futuro vaya cambiando, ¿no? Bueno, una penúltima pregunta. ¿Qué mensaje le daría a la población y a los tomadores de decisión sobre la importancia de una gestión técnica y sostenible de nuestros ríos? La verdad, o sea, tienen que ponerse a pensar un poco en el futuro de las próximas generaciones que vienen, digamos. Pensar que no es vivir el momento, sino planificar. A eso me iba yo con el tema de la planificación hídrica. Lo que voy a tocar, justamente todos los temas que hemos estado tocando tienen algo que ver uno con el otro. Este tipo de planificación hídrica tiene que generar, digamos, conciencia de cómo puede estar un futuro muy, muy distópico y muy probable, donde realmente no tengan el recurso para poder vivir, ¿no ve? O sea, y no tengan el agua para poder tomar, digamos, ¿no? Ahora, como yo te decía, ¿no? Las finanzas que vos puedes generar en la parte verde son importantes, ¿no? Que pueden darle sostenibilidad. Y después se viene un tema mucho más complejo, ¿no? Que es el tema de falta de agua en el mundo, ¿no? Estudiar los acuíferos y estudiar la parte superficial y subterránea es importantísimo para tenerla clara. Yo te digo, o sea, que no, lastimosamente, no, o sea, se vive mucho el momento, ¿no? Se vive muy el momento, digamos. Vos cuando vas a una comunidad, porque a mí me pasó y te voy a pasar a vos mil veces, ¿no? Vos vas y preguntas qué es lo que quieren y todos quieren centro de salud, quieren canchita, pero nadie quiere que les reforesten la zona de allá. Yo pienso que cuando empiece a cambiar esto y se empiece a monetizar, ellos se van a dar cuenta que vale la pena, ¿no? Pero lastimosamente espero que no se den cuenta muy tarde, porque cuando ya sea muy tarde es un poco complejo, ¿no? Entonces, y que la ciencia tiene que mandar, ¿no? La ciencia tiene que ser la que dé las respuestas, si se hace algo o no se hace algo, porque si no, lastimosamente se vuelve un chisme de conventillo, digamos. Tiene que haber personas técnicas capacitadas para que puedan decir sí y no, y los debates técnicos tienen que ser en una mesa para que de esos debates técnicos se pueda informar a la población y decir, miren, se puede hacer esto o no se puede hacer esto, porque sí, porque no, pero que sea con convencimiento, con números, con datos, ¿no? Entonces, ese sería un mensaje, ¿no? Para que nosotros como país podamos seguir surgiendo un poco más, ¿no? Y es lo que hacen los gringos, ¿no? Ellos trabajan con eso y gracias a eso su desarrollo es mucho más grande que el de nosotros, ¿no? Bueno, para finalizar, estimado ingeniero, bueno, usted que está con la experiencia de la Comisión Trinacional, ¿qué recomendaciones daría respecto a lo que es el proyecto hidroeléctrico Carrizal? Yo, como te he dicho hace un momento atrás, para mí son proyectos que tienen que trabajarse, digamos, ¿no? He visto el otro día el decreto de emergencia que sacó el presidente, ¿no? Donde dice que, bueno, no, ahora podemos tener problemas muy rápidamente el 2028. Nosotros tenemos que empezar a trabajar. Carrizal es un proyecto bastante interesante
pero que tiene un tiempo de tardanza entre la construcción y el llenado cerca de entre 10 y 12 años, ¿no? Pero es una presa muy grande, digamos. Tiene que realizarse, pero no solamente Carrizal, tienen que empezar a trabajar en todas las represas que tenemos en la zona alta. Esto es hasta un tema geopolítico, porque geopolíticamente el día de mañana cuando se tenga el tema de almacenamiento de agua, se puede también hasta negociar, digamos, ciertos aspectos, cómo nos negocian a nosotros, ¿no? Yo tengo gas, bueno, vos me haces esto más barato y yo, ¿no? Pero hay que tener un poco en cuenta los aspectos biológicos de Carrizal, ¿no? Y los aspectos en lo que viene a ser el tema de transfronterizo del mismo. Primero, para realizar Carrizal hay que hacerlo ordenadamente. Y al realizarlo ordenadamente hay que trabajar con los pares que se tiene en la Argentina y el Paraguay. Hay comisiones dedicadas solo a esto. Nosotros, yo le soy sincero, ingeniero, ¿no? Nosotros venimos desde el 2021 también queriendo impulsarlo el problema, sino que muchas de las respuestas que hemos tenido muchas veces el Ministerio de Hidrocarburos y la Cancillería nos quería ayudar, ¿no? Así que no era necesario porque tenían la energía suficiente. Qué paradójico que me digan eso el 2022, 2023 y después, 2 años después no hay energía, ¿no? Entonces, es una cosa medio loca, ¿no? Pero se tiene que ir trabajando y tienen que salir justamente esos detalles por parte de los ministerios que corresponden. Para mí sería el tema de Cancillería, que pueda hacer las reuniones y los trámites y trabajar con los pares. Se ha pedido en su momento el tema del proyecto de Carrizal, cuando se ha hecho la creación del plan Pilcomayo, no hemos recibido ningún tipo de respuesta por parte de ENDE, ¿no? Que es el dueño del proyecto a la fecha. Entonces, se requiere ver, hay que tener cuidado con ciertos aspectos biológicos dentro del proyecto, ¿no? Uno de los aspectos biológicos que tienen que tener cuidado es el tema de lo que estamos comentando anteriormente, es el tema del flashing, ¿no? Que se tiene dentro de la presa, ¿no? Que eso es que cuando llegue el pico del caudal, a la llegada nos puede abrir cualquier rato, se puede abrir el tema de la compuerta, se puede botar, pero hay que tener un detalle en el tema biológico con el tema justamente de cualquier tipo de mortalidad animal que podría traer problemas. Entonces hay que ver cómo está el estudio. No puedo decir que si está bien o está mal, digamos, pero hay que ver si hay que profundizar un poco más, tal vez, o tal vez no, digamos, ¿no? Pero de que hay que hacer a la presa, hay que hacerla, digamos. Nosotros la requerimos, tenemos que utilizar las áreas de río que tenemos ahí en el Chaco. Tenemos que tener energía. Si no, Tarija, ¿cuándo se va a desarrollar? Tenemos tanta fábrica que está ahí, que va a estar ahí dando vueltas ahí para que vayan a vivir murciélagos, digamos. Nosotros necesitamos desarrollar la economía de la ciudad, de la región, pero para eso necesitamos también, digamos, realizarlo con energía, con riego, ¿no? Pero de una manera correcta y adecuada. Sí o sí tenemos que trabajar con la gente de las otras zonas. Y si hay que contratar expertos de afuera, internacionales, hay que contratarlos. Pero hay que sacar un proyecto que sea realmente un ejemplo a nivel mundial. Muchas gracias, estimado ingeniero Luis. Agradecerle por su presencia, por dedicar su tiempo a este podcast. No, más bien muchísimas gracias a ustedes. Y nuevamente felicitarlo, ingeniero, por la gestión, digamos, ¿no? O sea, son cosas innovadoras que no se han visto, ojalá se sigan haciendo más, ¿no? Y que lo que nosotros vemos son números, ¿no? Esos números no hay cómo engañar, digamos, el número es frío, digamos, ¿no? Y los números siempre manden, digamos, en las decisiones de los políticos especialmente, y que la sociedad entienda que el número no le puede mentir, no busca beneficio de un lado, busca del otro, el número es lo que es. Entonces, yo felicitarlos a todos los del Colegio de Ingenieros Civiles, ¿no? Por esto, una gran gestión, la verdad, y sigan adelante, ¿no? Que estos son temas de bastante interés de la población. Muchas gracias, estimado ingeniero. Bueno, con eso concluiríamos este podcast. Agradecerles, estimados colegas, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes, en YouTube, en Facebook y en TikTok. Muchas gracias y muy buenas noches.